Muy buenas noches, que Dios continúe bendiciendo de manera en especial a la audiencia de Radio Justicia. Les saluda a su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús en esta noche, dándole la bienvenida a un nuevo programa de Bastión. De igual forma les saludo, aquí está pues Josué Moret y esperamos que en esta noche también, como noches anteriores, pueda gozarse del mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartir con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que se van conectando por ahí dentro de este programa Bastión, a toda esa audiencia de Radio Justicia que, ¿verdad?, siempre se conecta. Y si te estás conectando por primera vez a este programa Bastión, te damos también la bienvenida. Y en este programa, ¿verdad?, es un programa donde vamos a estar trayendo diferentes temas, exponiendo diferentes temas, ya sea de índole social, eclesiástica, ¿verdad?, pero todo con un propósito de edificar al pueblo, ¿verdad?, que seamos edificados en diferentes tipos de temas que vamos a estar ¿verdad?, exponiendo, y con distintos exponentes, ¿verdad?, cada lunes, ¿verdad?, que cada tema ha sido bien edificante y bien poderoso, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Así que esperamos que esta noche no sea la excepción, y si es la primera vez, te damos la bienvenida a este programa Bastión, donde sabemos que vamos a ser edificados. ¿Y por qué Bastión? Porque sabemos que Dios es nuestro baluarte, nuestra fortaleza, nuestro refugio y defensa. Y cuando hablamos de defensa, ¿verdad?, es que la palabra de Dios derriba todo argumento que primeramente se levanta en nuestras mentes, ¿verdad?, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y a través de su palabra nos alineamos para entonces nosotros poder caminar conforme al propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, y hoy vamos a tener un tema bien interesante, y vamos a dar introducción en esta noche al tema de hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy, nuestro hermano Josué? Pues hoy tenemos como tema Batalla Royal por la experiencia cristiana. Batalla Royal por la experiencia cristiana. Usted dirá, ¿de qué se tratará eso, verdad? Y cuando vemos este tema o escuchamos esta palabra, Batalla Royal, no sé si usted está familiarizado con esto, pero cuando se habla de una batalla royal es una batalla de todos contra todos, hasta que quede solo uno. Esto es lo que generalmente se conoce como una batalla royal, y se ve en diferentes ámbitos, ya sea aquellos que ven el mundo de entretenimiento dentro de la lucha libre, o dentro de los videojuegos, el free for all, ¿verdad?, a los que les gusta ese tipo de dinámica, ¿verdad? Eso es lo que significa una batalla royal. Y cómo, ¿verdad?, introducimos entonces o usamos, ¿verdad?, este tipo de ilustración para introducir este tema que vamos a estar hablando en esta noche. Bueno, pues siguiendo la analogía, piense que está, por así decirlo, el cuadrilátero, y tenemos ciertos elementos que van a ser los contrincantes. Y ahora, haciendo alusión a lo que se ha venido hablando anteriormente, quizás en veces pasadas se hablaba de un punto de vista un poquito más general. Ya aquí es como que algo más personal. Estos elementos que vamos a estar mencionando, que serían, por así decirlo, los contrincantes en esta batalla, son consideraciones que uno hace para, por así decirlo, de quién deba regir nuestra vida cristiana. Y entre ellos tenemos, el primer contrincante sería la razón. Luego tenemos las emociones. En tercer lugar tenemos la espiritualidad. En cuarto lugar tenemos el misticismo, ritualismo. Y en quinto lugar tenemos la tradición. Esos serían, por así decirlo, los contendientes que se quieren llevar la corona de la experiencia cristiana. O sea, que no estamos hablando aquí que vamos a echar a pelear a alguien. Si usted pensaba que hablamos de batalla royal, verás, esta gente con tanta violencia que hay, y va a seguir hablando de cosas violentas. Bueno, yo creo que es algo que es inevitable en este tiempo, pero no se preocupe, que aquí lo que estamos hablando es de una batalla que ocurre en nuestra vida, en el interior, y es constante. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios, que no es la que viene aquí ¿verdad?, a debatir con nosotros, sino a la que va a darnos ese aliciente, ese refrigerio.
pero también la vamos a sentir como una batalla si es que nosotros queremos imponer nuestro pensamiento, ¿verdad? Vamos a sentir que va a chocar con nosotros. Pero la batalla de la cual estamos hablando en este tema, que es la batalla royal por la experiencia cristiana, es una batalla ¿verdad? Que el campo viene siendo nuestro interior, nuestro ser, nuestros conceptos, nuestra mente y todo esto que se acaba de mencionar, estos contrincantes, la razón, la emoción, la espiritualidad, el misticismo o ritualismo y la tradición. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo son las características de cada uno de ellos, pero cada uno de ellos nosotros podemos estar reflejando o puede haber una batalla dentro de nuestra propia vida con cada uno de estos contrincantes. Porque cuando hablamos de qué es lo que debe regir la vida cristiana, todos decimos, ¿verdad? Que debe ser Dios. No, Dios es el que manda, Dios. Pero entonces cuando nosotros vamos a la realidad, en la práctica, la historia es otra. Nosotros muchas veces tenemos conceptos y creo que este tema quizás no se sienta mal porque toquemos quizás algún punto que usted lo tenga bien sagrado, ¿verdad? Porque vamos a traer puntos. Bastión es un programa donde traemos puntos que quizás puedan sonar un poco polarizantes, y cuando digo polarizante es que nosotros no estamos criticando, ¿verdad?, la creencia de nadie, pero sí vamos a ver cómo ciertas cosas pueden en exceso pueden sacarnos, ¿verdad?, del propósito de Dios, sino que nosotros tenemos de tener cierto balance en todo esto. Y vamos a ver cómo entonces estos 5 elementos que lo presentamos aquí a modo de contrincante, que es la razón, la emoción, la espiritualidad, el misticismo y la tradición, vamos a ver cómo es que esto, quién será el ganador. De hecho, si estuviéramos en el mundo del entretenimiento, lo que se diría ahora es: hagan sus apuestas. ¿A quién usted considera que será el vencedor de este Royal Rumble, como se dice en inglés? Y para que usted conozca, por así decirlo, los contrincantes, vamos a dar descripciones. En el plano secular o en el entretenimiento, a veces te hablan de que tiene X peso o que tiene tantas victorias y tiene X trayectoria. Pues vamos a hacer más o menos lo mismo con estos contrincantes que tenemos aquí. Así que empecemos hablando un poquito de la razón. Y cuando hablamos de la razón, hablamos en sentido básico de lo que es lo intelectual, lo que es comprensible, y cuando vas en esa línea te vas conduciendo a lo que son las cosas teológicas, a ese análisis un poquito más académico, más profundo, pero que siempre envuelve lo que es el asunto de la razón, del entendimiento, de procesar las cosas con lo que entendemos, con lo que comprendemos. No sé si quieres añadir algo más. Sí, que entonces cuando vemos este primer contrincante, que es la razón, vamos a ver que son, ¿verdad?, o nos vamos a identificar con este contrincante. Es cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos acerca de que, pues, yo voy a ver qué es lo que dice la palabra, quiero entender, tener ese conocimiento de lo que Dios ha determinado para mí, y vamos a centrarnos en la palabra, ¿verdad? Y buscamos esa centralidad en lo que dice la palabra acerca de nuestra vida y de todo aquello que nosotros, pues, podemos comprender a través de este análisis bíblico, la teología, el estudio profundo de la palabra, que vemos que es algo, ¿verdad?, positivo en cierto sentido. Y aún la palabra, ¿verdad?, cuando habla acerca del culto, habla de un culto racional, ¿verdad?, de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad?, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. O sea, que está hablando de que nosotros podemos usar la razón para dedicarle el culto al Señor y ¿verdad?, con el entendimiento, ¿verdad?, ese énfasis. Hasta ahora, pues, se ve algo que tiene su sentido. De hecho, el pilar de este contrincante es ese pasaje que mencionó nuestro hermano Henry, Romanos 12:1-2. Pues ahí tienes la evidencia bíblica. Aquí los contrincantes van a venir con evidencias bíblicas a decirte: yo soy el que debe salir victorioso porque tengo respaldo bíblico. Y ahí te menciona que hay ciertas acciones que haces dentro del culto cristiano, pero que involucran el entendimiento. El punto que dice en el versículo 2 de ese pasaje: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
El primero hablaba del culto racional, haciendo alusión a lo que es la razón, y aquí me habla de yo transformar el entendimiento. O sea, yo tengo un respaldo bíblico aquí para la razón, pero ahora vamos a ver a los otros contrincantes que tienen que decir, a ver si hay otra cosa que antes de entrar en ese, o sea, vamos a ver cómo se presenta la razón. La razón, si fuera así, un peleador diría: soy la razón, conmigo la fe no es ciega, yo ilumino la mente, traigo entendimiento y teología sólida. Sin mí caerían fácilmente en errores y herejías. O sea, la razón diría, esa es la forma, esa es la carta de presentación o la tarjeta de lo que presentaría en este caso la razón. Bueno, si lo ponemos como un contrincante. Se vuelve interesante el asunto. O sea, ya está diciéndome ahí: mira, te voy a proteger de los vientos de doctrina, tú vas a estar sólido, la doctrina no te va a confundir. La cosa pinta bien. Así que vamos a ver qué nos decimos de los otros personajes y también cada uno de ellos se presente. Así que hablemos también de la emoción. Y la emoción no es otra cosa que lo que mueve el alma. Y con el alma pues, también podríamos hablar de la voluntad, pero precisamente más de lo que sentimos. Y aquí ya entra como que un antagonismo entre la razón y la emoción, porque como que las cosas como que no cuadran aquí. Aquel me habla como que más de la mente, este me habla más de lo que siento. Y también tenemos pasajes que defienden a la emoción. Dice el Salmo 100, versículo 1 y versículo 2, y muchos se lo saben hasta de memoria: cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Y aquí vemos una emoción: venid ante su presencia con regocijo. Aquí también tenemos que la emoción tiene su validez dentro de esta batalla, partiendo de que la palabra dice que vengas delante de Dios y le sirvas con alegría, que estés con regocijo. Y aún va más allá, dice el Romano, un poquito más abajo del pasaje que leímos del capítulo 12, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Así que me está dando licencia a que dentro de la experiencia cristiana esté la emoción. ¿Qué diría la emoción si se presenta? Bueno, la emoción, ¿verdad? Antes de entrar a ese punto, ¿verdad? Quiero enfatizar eso, que la emoción es lo que dice que nosotros, ¿verdad? No solamente es la palabra que está ahí escrita, sino que esta palabra tiene ese gozo, y podemos sentir también la presencia de Dios. Habla del gozarnos, de sentir las caricias, de sentir las presencias, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias o cuántos creyentes le gusta entrar en ese ambiente de gozo, de alegría, de adoración, donde pueda sentir la presencia de Dios? Y si vemos, ¿verdad? Como bien estaban mencionando, ya existe aún, ¿verdad? Llevándolo, esto estamos hablando ya en el ámbito personal, pero si lo vemos en el ámbito un poquito más amplio, hay denominaciones que le dan más énfasis a la razón y hablan mucho de que están en contra del emocionalismo. Sin embargo, el que habla de las emociones dice que es que cuando la palabra entra, trae también una reacción a todo nuestro ser, a todo nuestro cuerpo, y tiene que ver también con la, ¿verdad? con cómo nosotros reaccionamos a esa presencia de Dios, a esa palabra, y produce gozo, produce alegría, produce paz, y todo eso es algo que se refleja en nuestro estado de ánimo, en las emociones, ¿verdad? Que no se queda sencillamente en la letra y en el intelecto, sino que se manifiesta en nuestro ser, en nuestra actitud, ¿verdad? Y todo esto pues lo podemos identificar como esta parte de la emoción. Y la emoción entonces diría: yo soy la emoción, pongo música al corazón, doy lágrimas de gozo, risa santa y pasión en la adoración. Sin mí la fe sería un desierto seco. Y esa sería, ¿verdad?, la carta de presentación, ¿verdad?, de ese contrincante, o este elemento, ¿verdad?, que lo ponemos así como en esta batalla royal por la experiencia cristiana. Le daría, ¿verdad?, la emoción dentro de ¿verdad?, de este tema que estamos tocando en esta hora. Así que estos contrincantes se ven que no vienen vacíos, o sea, tienen peso para defender de que ellos deberían ser los que salgan victoriosos. Y ya vemos quizá como que una polarización de que si te vas por uno, probablemente tengas que abandonar el otro, porque ya uno es como que más tangible, el otro es como que más abstracto. Pero sigamos a ver qué pasa con los demás. Y tenemos en tercer lugar la espiritualidad. Y el concepto de espiritualidad pudiera ser amplio. Vamos a tocar algunos tópicos sobre ello. Y es más bien hablar sobre
lo que son los dones, lo que son las manifestaciones, lo que es el servicio. Y aquí también tenemos respaldo bíblico. Inclusive también hay un pasaje como que tiene peso también. Es como que ¡puf! Y dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces ya aquí tiene como que la validez, el asunto de los dones, de las manifestaciones poderosas de Dios. Porque dicen, bueno, pues si el reino de Dios no es palabra, pues mira, pues ya le tiré la puya a la razón. No es tanto lo que yo pueda razonar y entender. Y quizás también le tiro a la emoción, como que pues algo te tocó y te moviste. No, esto va más allá. Esto es poder de Dios, lo que Dios hace, las manifestaciones, lo que es espiritual, lo que es sobrenatural. Así que yo tengo las de ganar, porque dice que el reino de Dios es eso. Así que no sé si quieres añadir algo más antes de que él se presente. Sí, pues dentro de la espiritualidad, pues tiene que ver con todo esto, la manifestación de dones, de milagros, y no solamente, ¿verdad?, en el ámbito de milagros y en cosas que son sobrenaturales, que claro, cabe aquí dentro, porque todo eso se hace, ¿verdad?, y es Dios el que se manifiesta a través de sus hijos y a través de la iglesia, aquellos, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, le ha dado estos dones y derrama de su espíritu y ha prometido en su palabra. Esto es bíblico, esto está en la palabra de Dios, pero no solamente está en el ámbito de lo milagroso y lo sobrenatural, sino que también está en cosas que se hacen de forma sobrenatural, pero que lo vemos naturalmente. Por ejemplo, alguien que tenga ese talento, esa habilidad para hacer diferentes cosas, como bien decías en el servicio, hay gente que tiene ese don del cántico, de la música, del servicio, esa gracia para interesarse por las situaciones, por las circunstancias de donde se encuentra la necesidad, y tiene esa gracia especial para lidiar con las necesidades del que está necesitado, ya sea de alimento, ya sea de abrigo, ya sea de ese cariño, de sencillamente de escuchar a la gente, a las personas, ¿verdad? Y ahí dentro de eso cabe la espiritualidad, son los dones, las habilidades y todo eso que el Señor le da al creyente y a aquel que se pone en las manos del Señor para obrar, ¿verdad?, dentro del propósito y el plan de Dios. Y ahí es que entonces, ¿verdad?, abarca todo eso que tiene que ver con la espiritualidad, tanto la parte sobrenatural como la parte, ¿verdad?, de esos dones que quizás no los consideramos como algo sobrenatural, pero que también es la gracia del Señor en la vida del ser humano y en la vida del creyente. Y dentro de este tercer participante podemos describirlo, ¿verdad?, como alguien, como algo bien vistoso, ¿sabe? Entra como guerrero de fuego, quizás no habla mucho, pero va con demostración, pum, 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 pam, y fuegos artificiales y todo eso, ¿verdad? Porque es esplendoroso, es grandioso, y no solamente en este tiempo, sino que en el tiempo antiguo era lo que mucha gente, ¿verdad?, se sorprendía y llegaba porque, por ejemplo, veían a Jesús haciendo milagros, haciendo prodigios y todo esto como testimonio. Y en este tiempo, pues también vemos que muchos ministerios que entran, ¿verdad?, y son bien reconocidos, siempre hay un acompañamiento de manifestación. Y quizás no veríamos que entra con las presentaciones más grandes, ¿verdad?, como hay por no mencionar las compañías de la industria, pero usted sabe que cuando hay una presentación así, que sale muchos fuegos artificiales, la música y todo esto, ¿verdad?, lo veríamos esplendoroso dentro de este tercer participante. Dice, yo soy la espiritualidad, conmigo el reino de Dios se hace visible, sanidades, milagros y profecías. Yo edifico la iglesia con poder. Y esa sería, ¿verdad?, en pocas palabras, la presentación de este tercer participante, ¿verdad?, llamándolo la espiritualidad. Así que, resumiendo un poco, quizás el primero te hace pensar, el segundo te hace sentir, pero el tercero te hace hacer. Pues está diciendo que con él vienen los dones y las manifestaciones de Dios, y tiene su validez, porque inclusive la palabra establece que si no creen a la palabra, creerán a las señales. Así que aquí vemos otro argumento también de peso, de que este pudiera ser el vencedor. Pero sigamos más adelante, hablemos ahora del próximo contrincante, que sería entonces el misticismo y el ritualismo.
Y cuando hablamos de este próximo contrincante, hablamos más bien de esta postura de que todo es sacralizado, todo tiene algo simbólico o algo figurado. Y también tiene su validez. Vemos, si nos vamos al Antiguo Testamento, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos arrojan luz de lo que iba a ser Cristo. Y entonces ahí entramos en lo que es la sombra y la figura. Que entonces nos dice, pues, espérate, si el Antiguo Testamento ya estaba presente, pues eso le da cierta validez. O sea, estaba desde el principio, ya estaba en el escenario. Pero para buscar, por así decirlo, defensas o validez de esta postura, también hay pasajes bíblicos como lo es Santiago 5:14, que menciona que si alguno está enfermo, que se llamen a los ancianos y se ore por la persona ungiéndole con aceite. Y todo el mundo está claro que el aceite no tiene algo especial. No es que el aceite tenga un componente divino, que cuando tú se lo tires por encima a alguien, eso haga la obra. O sea, ya entendemos que eso simboliza algo. O sea, que eso es una figura. Pero que entonces la Biblia nos está diciendo que tú por figuras y por simbolismos puedes hacer las cosas. Y de hecho el culto cristiano está lleno de muchos símbolos. Tenemos el bautismo. La gente no está claro que el agua tampoco tiene ningún poder místico, sobrenatural, que por sí misma haga las cosas, sino que por el acto de lo que representa, pues la persona va a las aguas, muere a la vieja criatura para dar paso a una nueva. Pero eso no lo hace literalmente el agua, sino que eso es una experiencia, por así decirlo, mística, ritual. De igual forma, la Santa Cena. Obviamente aquí habrán sus diferencias entre una religión y otra. Otros consideran que es algo tangible cuando se habla de que los elementos de la Santa Cena son literalmente el cuerpo de Cristo. Otras lo ven como un sentido simbólico. Y el mismo pasaje nos menciona cuando Pablo le explica a la iglesia de Corinto de que esto se hace para anunciar la obra de Cristo. Y literalmente tú no estás anunciando, o sea, tú anuncias cuando tú hablas sobre algo, no cuando tú tomas los elementos. Pero como eso tiene algo simbólico, que es un ritual, que es místico, pues nosotros en sentido figurado entendemos que haciendo eso conmemoramos algo. Y yendo un poquito más allá, o sea, la vida secular inclusive tiende a hacer cosas que tienen un simbolismo, que la gente sabe que por sí no son algo que tenga impacto, pero lo que representa sí lo hace. Todas las instituciones, en ciertos elementos en sus quehaceres, involucran cosas simbólicas. Inclusive dentro del marco académico, tú ves la medalla y la medalla tiene unos símbolos, las banderas son unos símbolos, los escudos son unos símbolos que representan cosas. O sea que este contrincante puede decir, tengo validez bíblica y aún tengo validez social, porque siempre me utilizan, siempre hay algo a que se le da sentido, que tiene símbolo, que es figurado, que es un ritual. Porque entendemos que lo que se hace no tiene en sí poder, pero lo que representa sí lo tiene. Y eso es lo que lo convierte en un ritual. O sea, no se asuste por escuchar la palabra ritual, que sea algo, qué sé yo, pagano o del ocultismo. No, un ritual es algo que hacemos de continuo que tiene un significado. Y ahí entra esta categoría de lo místico. Incluso esta parte creo que se une a veces con la parte también de las emociones. A veces yo creo que hacen un monte, porque cuántas personas, ¿verdad?, dentro de lo que es alguna de las prácticas, ¿verdad?, en este tópico de misticismo, que por llamarlo así, ritual o estas ordenanzas, ¿verdad?, como se llaman más en el ámbito eclesiástico, a través de ellas mucha gente tiene una experiencia. Dentro del bautismo, pues a la misma vez recibió una experiencia espiritual donde Dios hizo una obra y no solamente lo ve como algo simbólico, sino que en ese mismo día hubo una transformación en su vida y esa transformación perdura hasta el día de hoy. Y esa persona testifica, no, mira, en el momento del bautismo el Señor transformó mi vida. Yo literalmente sentí como una vez entré a esa agua y salí, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios
y yo sé que quizás muchos de los que están escuchando se identifiquen y puedan decir de que tuvieron una experiencia poderosa en esto, o quizás dentro de la misma evento de la Santa Cena, muchos han recibido también sanidades y todas estas cosas, y eso cae dentro de este tópico, ¿verdad? Cuando hablamos de misticismo, es que las personas, a base de esa experiencia que han tenido dentro de estas ordenanzas, ¿verdad? De la iglesia y estos simbolismos, pues han visto una manifestación. Ajá, que ahí también entonces se mete el otro, ¿sabes? Ahí ya estamos como que entrando en la parte, porque aquí vemos que esta gente ha hecho equipo. Sí, hacen alianza. Sí, hacen alianza en ciertos momentos, ¿ves? Que ahí estamos viendo de que cuando hablamos de esta ordenanza o esta parte de misticismo, pues refiriéndose a estos simbolismos, estos actos simbólicos, sí ha habido una manifestación y es real. O sea, y cuando lo hacemos porque la Biblia lo manda, ¿verdad? Lo manda de una manera u otra, y lo hacemos para la gloria del Señor. El Señor también se glorifica y se manifiesta en nuestras vidas, y vemos una manifestación. Y ahí es donde entonces la persona puede tomar esa postura, ¿verdad? De darle énfasis a este tipo de elementos y darle entonces una connotación ya no simbólica, y se lo da un poquito más literal a base de esa experiencia. Y todavía no quiero, ¿verdad?, entrar en las consecuencias de eso, pero vamos a entrar más adelante cuáles serían las consecuencias de eso, porque ahí sí le estamos trayendo la parte, ¿verdad?, positiva, o la parte que en la parte práctica, que puede sonar como algo más positivo. Y yo creo, ¿verdad?, que dentro de esto el misticismo decía: doy valor a los símbolos. Esto sería la carta de presentación de el ritualismo, misticismo, ¿verdad?, que se oyen palabras un poquito incómodas para mucha gente, pero dentro del ambiente cristiano pues conocemos algunas de estas cosas como ordenanzas, ¿verdad? Dice: doy valor a los símbolos, al bautismo, a la Santa Cena, al aceite que unge, y recuerda la obra de Dios. Eso es, ¿verdad? Y dentro de todo eso, pues mucha gente ha sido edificado, ha recibido una experiencia en el ejercicio de estas actividades, o de estos tipos de ritual o actividad, ¿verdad? Por decirlo de una manera, porque lo que es misticismo o ritualismo, sabemos que a mucha gente le suena como que, uy, no, eso suena. Pero cuando hablamos de estas ordenanzas, son cosas que practicamos y que están dentro del orden bíblico. Así que el as bajo la manga del misticismo es que esas ordenanzas no salieron de acá abajo. O sea, el respaldo viene de arriba. Quien instituyó el bautismo, quien instituyó la Santa Cena, no fue cualquier persona. O sea, fue el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que él diría: yo tengo peso también aquí. Así que ¿cómo terminará el asunto? Hablemos ahora del último contrincante, y esta es la tradición. Y cuando hablamos de la tradición, es bien parecido al anterior, porque este involucra prácticas y creencias que son adquiridas con el paso del tiempo. En otras palabras, son heredadas. No es que salieron de la nada, siempre tienen un trasfondo, pero que se van alimentando con el paso del tiempo, y llega un cierto momento que se institucionaliza. O sea, se hace evidente para todo, quizás un grupo o un sector, que deciden mantener esas prácticas y esas creencias. Y de hecho, hay pasajes que dan a entender ese principio. Vemos en Filipenses 4:9 que Pablo les habla a la congregación. Dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacedlo. Entonces es algo que alguien lo hace por primera vez, los otros lo replican y se sigue replicando, y con el paso del tiempo se adopta. De ahí es el asunto de la tradición. Y quien da pie a esto es el mismo Pablo. Inclusive a veces cuando hablaba con Timoteo, mira, yo recuerdo la fe que había en tu abuela, que habitó en tu madre, que habita en ti. O sea, ya había como una tradición ahí de fe. Y muchas de las cosas que creemos hoy día tienen su origen bíblico, pero también se pueden atribuir como que es una tradición de que fue recibida primero por los apóstoles y después pasaron a los discípulos de los apóstoles, y así sucesivamente hasta que llegó el día de hoy. Por darle un ejemplo de una tradición, la estructura de la iglesia como templo, y hablo más pues de las iglesias protestantes,
que tienen, por así decirlo, lo que se llama la parte de la nave donde están los feligreses, que se le llama también el lugar santo, y tienes el altar, se le llama el lugar santísimo. No hay un pasaje en la Biblia que te diga, pues cuando construyáis vuestros templos, los haréis con esta estructura. No hay un libro de la Biblia que diga Eclesiología 3:15 que me diga cómo debe ser el templo como tal. Ya eso es una tradición que hemos adoptado. Sí, hay cierto respaldo bíblico, y aquí toma de la mano lo que es el misticismo de ciertas figuras que vienen en el Antiguo Testamento que dan origen a lo que tenemos, pero la hemos recibido por herencia. Las heredamos prácticamente de la iglesia tradicional, con ciertos cambios las tenemos hoy día. Hay ciertas tradiciones que sí tienen un peso, no es una ordenanza como lo vemos en el misticismo, no es un razonamiento al que llegamos a una conclusión para tenerlo, pero sí está ahí y tiene efecto. O sea, tiene su eficiencia dentro de la experiencia cristiana. Así que la cosa se complica aquí con todos estos contrincantes. Sí, y dentro de lo que es la tradición, ¿verdad? Podemos ahí mencionar temas que por ejemplo viene algo bien sencillo. Yo que fui nacido y criado en el Evangelio, pues cuando, ¿verdad? Una tradición que bueno, no puedo entrar todavía en los peligros, sino en la parte buena, en la parte edificante. Es cuando te enseñan a cuando vas a comer, a darle gracias al Señor por los alimentos, ¿verdad? Desde el punto de vista, hay unas tradiciones eclesiásticas, hay unas tradiciones que también vienen en la parte de familiar, y es cuando esa oración por los alimentos, esa oración antes de acostarse a dormir, esa oración en la iglesia, que cuando llega lo primero que hace es hablar con el Señor, ¿verdad? Y esa costumbre de darle gracias al Señor, todo eso, ¿verdad? Se puede hablar desde un punto de vista tanto eclesiástico. Vemos tradiciones, ¿verdad? Dentro de una iglesia, y con esto, ¿verdad? No estamos diciendo que es malo, pero quizás hay ciertas costumbres que ya sea familiar o ya sea eclesiástico, ¿verdad? Que su líder o pastor fomenta en la iglesia ciertas cosas, ¿verdad? Para mantener ese orden y esa devoción a Dios, porque muchas de las cosas se hacen también para darle adoración al Señor, y vienen siendo, ¿verdad? Por la tradición. Y, ¿verdad? Esta es la parte, ¿verdad? que vemos positiva dentro de lo que es la tradición, que son esas prácticas heredadas, prácticas transmitidas, ¿verdad? Que lo positivo es que guardan la fe y el testimonio, ¿verdad? De esas buenas prácticas. Y dentro de toda esto que podemos decir, cuando nosotros vamos a ver la carta de presentación de la tradición dice: yo soy la tradición, guardo la fe de los ancestros, transmito buenas costumbres y protejo lo que nos entregaron. Eso es, ¿verdad? La carta de presentación de la tradición, que guarda, ¿verdad? Esas buenas costumbres y, como dije, esos buenos hábitos que tienen que ver con la fe. Y eso es, ¿verdad? Lo que hemos presentado de estos 5 elementos dentro de esta batalla royal, ¿verdad? Por la experiencia cristiana. Estos han sido, ¿verdad? Estos 5 elementos, estos 5 contrincantes. Así que si te acabas de conectar o te conectaste un poquito más tarde, estamos bajo el tema batalla royal por la experiencia cristiana, y no estamos hablando de que echamos a pelear aquí a nadie, sino que estamos, ¿verdad? Usando esta ilustración para traer estos 5 elementos que hemos traído sobre la experiencia cristiana, que tiene que ver con la razón, la emoción, la espiritualidad, el misticismo y la tradición, para, ¿verdad? Ir desglosándolo y ver los puntos a favor que los hemos visto hasta ahora, pero también cada uno de ellos tiene una contraparte. Así que como en la tarjeta de algún contrincante, algún peleador tiene el récord, ahí te van a decir, tiene tantas victorias y tantas derrotas. Aquí también esto tiene unos pros y tiene unos en contra también. No sé si queremos entrar ahora, ¿verdad? Lo que son estos puntos
ya que el tiempo corre. Ya vimos los 5 elementos, aquellos que se conectaron aquí en esta batalla royal por la experiencia cristiana: la razón, la emoción, la espiritualidad, el misticismo y la tradición. Y vemos que la razón, ¿verdad?, que es lo intelectual, lo comprensible, la teología, ¿verdad?, nos ayuda a profundizar en la palabra, a vivir con entendimiento. Pero el asunto se complica cuando llevamos a esa posición al extremo. Y es que si yo solo pienso que la razón debe regir la vida cristiana por encima de cualquier cosa, voy a terminar echando a un lado lo milagroso. Ya todo va a ser lo que sé de Dios y no lo que he recibido de Dios o lo que Dios me permita hacer, sino que todo se vuelve más un grado intelectual. Y dentro de la historia vimos personas que se inclinaron por este elemento y no les fue muy bien. No sé quiénes han escuchado de lo que son el gnosticismo. Eran personas que inclusive fueron más allá tanto de la razón que ellos atribuían la salvación al conocimiento. O sea, todo era lo que sé. Y no, o sea, me olvido de todo lo demás, no le doy validez a más nada. O sea, corremos un riesgo grande de podemos negar intervención de Dios. Sé que también en esta área hay postura, por ejemplo, hay gente que no es que esté de lleno abogando por la razón y con todo y eso pues no creen en la manifestación de los dones. O sea, está esa postura. Pero dentro de la iglesia cristiana, si yo mantengo una postura de 100% la razón, primero que dejo, no diría cojo, dejaría en intensivo la fe de la persona, porque son tantas cosas que se añaden a la vida cristiana que la razón sola no puede resolver. No sé si quieres abundar un poco más. Bueno, voy a entrar en lo que entonces la razón dice. Dice, primero escuchamos y lo voy a decir completo a forma de resumen, porque en la presentación él dice: soy la razón, conmigo la fe no es ciega, yo ilumino la mente, traigo entendimiento y teología sólida. Sin mí caerían fácilmente en errores y herejías. Pero cuidado, si yo tomo el control absoluto, convierto la fe en un salón de clases frío, sin fuego ni pasión. Así que la vida cristiana se vuelve en una libreta, en un libro, y siéntate a ver lo que dice el profesor teológico. Y ahí entonces, ¿verdad?, entra lo que es esta parte de la razón, ¿verdad?, sin ninguna, ¿verdad?, temiéndole a todo lo que tiene que ver más con lo emocional, con lo sobrenatural, y poniendo, ¿verdad?, en duda todo esto. La parte negativa es si domina, ¿verdad?, al cristianismo, se reduce a una academia fría, negando, como bien estaban mencionando, lo milagroso. Y esa es la verdad, el otro extremo, la otra cara de la moneda de este contrincante que presentamos como la razón. Creo que ahora podemos entrar, ¿verdad?, al otro, si no tienes algo. Hablemos ahora de la emoción. Hasta cierto punto la emoción en buena dosis no hay problema, pero ¿qué sucede si le damos la rienda suelta a la emoción? Nos vamos a volver adictos a la dopamina. O sea, y cuando hablamos de la dopamina hablamos del placer. O sea, todo es yo llegar a la iglesia a ver qué experiencia nueva tengo, qué siento. Ya no es si soy formado o no soy formado, si soy edificado en Cristo, si crezco en la fe, y todos los elementos que envuelven lo que es la vida cristiana. Ya eso no importa, lo que importa es cómo yo me sienta, esté bien o no esté bien. O sea, ya no es, o sea, inclusive he hecho a un lado el asunto de mi vida en cuanto a la santidad, en cuanto a la salvación. No, o sea, lo que importa es cómo yo me sienta. Y, o sea, salvación es yo sentirme bien y perdición es no sentirme bien. Y voy a tratar de que cada cosa que suceda en el culto alimente mis emociones. Y todo va a ser bombos y platillos, espectáculos. Y ahí pues cada quien tiene su forma de cómo presenta la iglesia. Pero yéndonos un poquito más allá de que todo sea lo que me estimule, pues voy a correr el riesgo de llevar lo que la iglesia necesite. O inclusive yo mismo me voy a privar de lo que en realidad necesito. Es como hablábamos en tiempo pasado de lo que es la comida chatarra. O sea, me estoy alimentando pero no me estoy alimentando bien. Lo mismo sucede con las emociones. Si yo solo tomo esta postura de que lo que importa es lo que siento,
O sea, nos volvemos totalmente sensacionalistas. Y entonces caemos en lo que llamamos, y lo tenemos claro que es pecado, el hedonismo. O sea, tú vivir una vida de placer es malo. Pero entonces, cuando vemos que llega, o sea, cuando nuestra mentalidad de llegar a la iglesia es simplemente que se satisfaga lo que, o sea, mi estado de ánimo, quitando a un lado lo demás, pues corro el riesgo de cada día irme al sensacionalismo y caer preso del hedonismo. Y dentro de esto, la emoción dice, ¿verdad? En resumen, yo soy la emoción, yo pongo música al corazón, doy lágrimas de gozo, risa santa y pasión en la adoración. Sin mí la fe sería un desierto seco. Pero cuidado, ahora viene la otra cara de la moneda. Si yo domino, transformaré la iglesia en un parque de diversiones donde lo importante no es Cristo, sino lo que se siente y que yo me sienta bien. Eso es lo que habla, ¿verdad? Cuando se vaya a otros niveles, el emocionalismo, lo que busca es que yo me sienta bien. Y entonces rechaza quizás la palabra de confrontación, que es para corregirte y todo eso. No, porque lo importante es que me sienta bien y que ¿sabes? A pesar de que Dios sí nos consuela y nos da, pero ¿sabes? Se opone a la transformación, ¿sabes? No, que sea algo que me haga sentir bien sencillamente y yo no quiero cambiar, ¿sabes? Esa es la parte extrema ya de la emoción. Porque de hecho, o sea, no es que se invalida el que tú puedas sentir, de hecho la palabra es clara, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, eso es bíblico. Ahora, no es bíblico yo coger la iglesia y que la iglesia deje de ser la iglesia y se convierta en Disney. O sea, Disney tiene su objetivo allá en Florida. La iglesia tiene su objetivo de que en momentos vas a sentir gozo, pero en momentos vas a ser confrontado porque no somos perfectos. Y Dios quiere que nos encaminemos a la perfección, así que cuando nos vea como que nos desviamos, va a venir esa palabra de confrontación. Pero esa confrontación no se siente grata. Entonces, como no se siente grata y yo quiero sentirme bien, pues yo la voy a rechazar cuando es Dios hablando a mi vida. Ese es el riesgo que se corre si la emoción es la que impera en el lugar. Hablemos ahora de la espiritualidad. Si la espiritualidad es la que tiene el centro y por encima de todo y todo demás queda a un lado, se va a enfatizar más en lo que hago que en lo que soy. O sea, mi termómetro espiritual o de salvación o de mi relación con Dios se va a medir por lo que yo pueda hacer o cuántos dones yo pueda manifestar. No importa que si yo insulté a alguien, si maldije, si hice cualquier otra cosa, mientras Dios me use, no hay problema. Esa es la postura de ir al extremo en la espiritualidad. ¿Por qué? Nos vamos a engañar pensando, pues como Dios me usa, todo está bien. Insulté al otro, lo herí, pero no importa porque Dios me sigue usando. Y como lo que importa es que se manifieste el poder, que la gente se sane, que pasen cosas sobrenaturales, pues no hay problema. Todo está bien entonces. Cuando en realidad vamos a perder la noción de cultivar algo que en realidad es lo que Cristo viene a buscar. Porque los dones y los talentos son de Él. Él viene a buscar que la iglesia dé fruto espiritual. Eso es lo importante. O sea que podemos entonces decir que la espiritualidad dice de la siguiente manera: yo soy la espiritualidad, conmigo el reino de Dios se hace visible, sanidades, milagros, profecía. Yo edifico a la iglesia con poder, pero cuidado, si yo me vuelvo absoluto, las luces y manifestaciones ocuparán el lugar del carácter y olvidarás que más importante que los dones es el fruto del espíritu. O sea que aquí es, como bien estaba mencionando, cuando se le da más énfasis a lo que al hacer que el ser, lo que es la identidad, ¿verdad? Cuando se da énfasis en todas estas cosas, en las manifestaciones, pero entonces se deja a un lado lo que es la verdadera identidad, que es manifestar este fruto del espíritu. Así que ya el tiempo avanza, vamos a tocar los últimos. ¿Qué sucede si entonces es el misticismo y el ritualismo el que toma las riendas por encima de todo y se olvida de los demás? Seremos propensos a, como todo tiene un símbolo y todo es una figura, a reinterpretar todo. Inclusive hay cosas que la Biblia es tajante en cuanto a eso como algo definitivo. Pero entonces como todo es místico y todo es figurado, pues yo puedo tener la libertad de reinterpretar. Eso no quiere decir eso.
Entonces, quizás yo tengo una cierta debilidad por cierta tendencia al pecado o cierta práctica. Y entonces, como yo soy una persona que entiende que el misticismo es lo mejor de todo, el ritualismo, pues no importa. Porque mientras yo cumpla con eso, no hay problema. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se le dieron unas órdenes. Tú pecas, pues tienes que ofrecer tu sacrificio. Ah, ¿eso es lo que tengo que hacer? Iban, hacían y deshacían, no les importaba. Ya, yo cumplo, pequé, insulté, le abofeté a la persona, pues yo ofrezco un cabrito, no hay problema. Y entonces, lo que hacían era cumplir con lo externo ritualista, pero no había una transformación, no había un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo que importaba era el símbolo. No me importa que yo atropelle al hermano mientras yo llegue a la iglesia y siga el orden de culto y alaba al Señor y levante las manos y después me voy para mi casa, pues no hay problema. Y quizás estoy enojado con mi hermano. O sea, ese es el riesgo que corremos cuando dejamos que el misticismo que tienda a lo figurativo, a lo simbólico, rija. ¿Por qué? Porque ya no va a importar lo práctico, lo concreto. Va a importar la figura, lo simbólico. Entonces, si yo cumplo con eso, no hay problema. Entonces vemos aquí que el misticismo dice: soy el misticismo, doy valor a los símbolos, al bautismo, a la Santa Cena, al aceite que unge y recuerda la obra de Dios. Pero cuidado, si yo domino, convertiré lo santo en superstición. Adorarás el símbolo y olvidarás al Dios que le dio el significado. Y eso es, ¿verdad?, algo que vemos especialmente, ¿verdad? Yo sé que el tiempo avanza, pero de esta parte uno puede sacar muchas cosas, porque recuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, y que yo recuerdo desde pequeño, es el uso del altar, ¿verdad? Sabemos que el altar es un lugar donde lo que simboliza, ¿verdad?, es el sitio donde nosotros vamos y adoramos al Señor, y está el altar desde donde se expone la palabra del Señor. Pero hay veces que entonces el altar se sacraliza a tanto, a un nivel que perdemos de vista el altar que cada uno de nosotros somos delante del Señor. No estoy diciendo que el altar no es importante, no malinterprete, sino que más bien que llega un momento dado donde el pedazo de madera o de cemento se sacraliza mucho más que el altar de nuestra vida, donde mora el Espíritu Santo, de nuestro cuerpo, nuestro ser también. Y esa parte, ¿verdad?, vemos cómo a veces se cae en ese sentido, ¿verdad?, ese misticismo ahí. Vamos entonces al quinto, que ya se nos está acabando el tiempo, pero ya tenemos aquí cada uno de los contrincantes, los pros y en contra de cada uno. Tenemos por último la tradición. ¿Y qué sucede si la tradición toma las riendas de todo? La vida cristiana se volvería totalmente rígida y privada de cualquier mínimo cambio. Hay cosas que no van a cambiar, pero hay otras que sí deberían cambiar. Porque ya sea que el entorno cambió, las personas cambiaron, crecieron, maduraron. Y hay cosas que tú vas a hacer siendo niño que no vas a hacer siendo hombre, siendo adulto. Y tú tienes que tener eso presente, pero cuando la tradición es la que gobierna, no cambia nada. Y que si Cristo venía de azul y ahora quiere venir de violeta, pues como antes era azul, pues Cristo de violeta no puede entrar. Entonces al mismo Señor le vamos a poner tranca. Pasó con los fariseos, o sea, tienen tantas tradiciones, tú no encajas en nuestro entorno, tú no veniste de nosotros, sabemos que has venido de Dios y hace milagros, pero no encaja en nuestra tradición, y le ponen el freno al Señor. O sea, y la vida cristiana, o sea, no deberíamos hacer eso por ser tan rígidos, por conservar ciertas cosas y no querer cambiar nada en absoluto. Entonces podemos decir que la tradición dice: yo guardo la fe de los ancestros, transmito buenas costumbres y protejo lo que nos entregaron. Pero cuidado, si yo domino, lo nuevo será rechazado. La rigidez gobernará y el espíritu no podrá soplar libertad. Y cuando dice esto, no es que el ser humano sencillamente se opone, es que no, ¿verdad? Por eso no va a querer, le va a hacer resistencia a lo de Dios. Entonces ya hemos visto, ¿verdad?, este punto. No sé si querías añadir algo más dentro de este último contrincante, o ya lo tocamos todo. Ya. La batalla ha sido intensa. Cada contrincante mostró su fuerza, pero también sus debilidades. Así que ¿quién gana en esta batalla royal por la experiencia cristiana? Ya pelearon, pero entonces está el árbitro, que es el que decide el ganador. Y pudiéramos decir que ninguno. O sea, no podemos pretender que uno se lleve la corona,
¿Por qué? Porque es que la vida cristiana es integral. O sea, yo no puedo obviar uno en favor de otro. Como bien decimos, el asunto son los extremos. Los extremos son peligrosos. ¿Qué debemos hacer con estos contrincantes? Darle a cada uno su espacio. Tan sencillo como eso. Eso es así. O sea que ninguno puede reinar por sí solo. La vida cristiana, como bien decía, es integral, equilibrada y dinámica dentro de esta batalla royal. O sea que el verdadero campeón es Cristo cuando cada dimensión se rinde a Él. La razón piensa, la emoción siente, la espiritualidad actúa, el rito simboliza, la tradición conserva, pero solo Cristo gobierna. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender que en este programa que hemos visto la batalla royal, la espiritual, en cada uno de estos contrincantes debe ser equilibrada, ¿verdad? Con el Jesucristo, es el que gobierna entonces sobre todo. Él es el que gana en esta batalla. De hecho, quiero añadir, que vamos a extraer esa última frase, pero vamos a añadir un pasaje bíblico para ponerle la cerecita y el pastel. Y es que Pedro dice lo siguiente, en capítulo 2, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, si ya usted tiene una cosa, pues añádale las otras. Porque aquí Pedro nos dice, si ya tienes una, siga añadiendo para que estés perfecto y cabal, preparado para toda buena obra. Eso es así. Así que hemos visto este tema que hemos compartido con cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado por ahí. Queremos mencionar rápidamente a Víctor Soto, Jacqueline y Eduard Mayo, Diani de Jesús, Max Emil, Sinmari García, Migdalia Reyes, JB Jr., Ani Torres, Frances Yomari, William Pirela. Dios les bendiga. Gracias por conectarse en esta preciosa noche. Y prepárese por ahí que esto va a ser hoy estilo Marvel. Después de los créditos tenemos también aquellos que quizás se perdieron. Alguien que quiere venir por ahí, llegar aquí a Bastión. Yo creo que va a estar por ahí presentándose después de los créditos. Así que nos despedimos en esta preciosa noche y será hasta la próxima en su programa Bastión. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Radio y TV Justicia Puerto Rico presentó el programa Bastión. Para más información, escríbanos al correo ministerio.bastion.2024@gmail.com. Será hasta la próxima semana cuando presentaremos un nuevo programa de Bastión. Que Dios les bendiga. Radio y TV Justicia Puerto Rico presenta el programa Bastión, lunes a las 8:30 de la noche a través de Radio Justicia Puerto Rico, Facebook, YouTube y TV Justicia Puerto Rico, Roku TV. Lunes a las 8:30 de la noche, el programa Bastión por Radio Justicia Puerto Rico, la emisora que puedes ver. Mira, Anita. ¿Qué pasó, Chimpo? ¿Tú has escuchado hablar del programa Bastión? Yo he escuchado, pero lo que pasa es que me paso haciendo galletitas y mis dulces, horneándolos en mi horno y no he tenido oportunidad. Pues tú sabes qué, que yo voy a ir para Bastión. Chimpo, ¿con qué inventos tú vienes ahora? Nada. Solamente te digo que voy a investigar dónde queda Bastión. Ay, Chimpo, no vengas con tus inventos. No te preocupes. Tú vas a ver. Voy a investigar.